Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, Argentina tiene como una especie de rasgo así dominante que el dólar siempre está presente en los gobiernos, en la gente, en los ciudadanos. Históricamente el dólar ha tenido mucho que ver. Yo dejo para los sociólogos, los más entendidos, cuál es la razón por la cual en Argentina se razona tanto en términos de dólar y en algunos países vecinos no ocurre. Realmente no podría dar una explicación de eso. Los economistas tendemos a decir que eso ocurre porque aquí las fluctuaciones económicas de la economía en general y en particular los cambios que ha habido en el tipo de cambio, digamos, la gente registra en su memoria algo que lo hace actuar de esa manera, ¿no? Pero yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando era joven, comenzaba una publicación en Córdoba destinada a profesionales de ciencia económica, consultora, que es bastante conocida. Me pidieron que escribiera una nota, y estábamos por el mes de febrero, me parece, o marzo, y recuerdo que la nota de coyuntura, el título fue, a propósito de que estábamos en la temporada de verano, el título fue "El dólar, la vedette de la temporada", porque había ruidos cambiarios, cosas que ha ocurrido periódicamente, ¿eh? El plan de diciembre de 1978 de Martínez de Oz terminó con el dólar atrasado y con una devaluación grande que cayó en cabeza de Sigor, recordaré famosa frase de que el que apuesta al dólar pierde. Pero cosas parecidas ocurrió con la convertibilidad de Cavallo Menem, digamos que también sucedió este problema, ¿no? Y ahora hay de nuevo como una discusión. Está claro que al gobierno anterior se le atrasó el tipo de cambio. Cuando decimos se le atrasó el tipo de cambio, ¿qué estamos diciendo? Se hizo barato el dólar. El gobierno anterior, a pesar de las intervenciones del cepo, etcétera, perdía reservas y además como la inflación era muy alta y el dólar se mantenía más o menos estable, eso generaba, obviamente, un dólar cada vez más barato en términos reales, digamos. A eso se le llama el tipo de cambio real, es decir, cuando se compara cómo evoluciona el valor, el precio de mercado del dólar con la inflación, ¿no? Bueno, ¿cómo es esta cuestión? ¿Es malo que el dólar sea barato? Mira, le voy a pedir al director que ponga unas pequeñas placas. El dólar es un problema cuando está caro porque, todos sabemos, una moneda extranjera muy cara genera inconvenientes, generalmente se asocia a un salario más bajo. Pero cuando está barato también. ¿Por qué razón? ¿Qué efectos tiene? Vamos a ver en la próxima. Si es muy alto el dólar, lo que sucede es que existe una cierta vinculación entre el valor del dólar y el salario real. Es decir, el salario pierde poder de compra si... Bueno, eso es muy claro. Si hay una devaluación muy grande, por ejemplo, sube mucho el precio nominal del dólar, entonces eso generalmente tiene un efecto precios. Recordemos lo que ocurrió con la unificación cambiaria de diciembre del 2015, que el gobierno recién asumido del presidente Macri decía no va a haber pasaje a precios, y hubo pasaje a precios. Por un lado, deteriora el salario real. Y por otro lado, para las empresas, Argentina tiene en su matriz productiva un porcentaje muy importante de insumos clave que son importados. Entonces, si hay una devaluación, digamos, si el precio es muy alto, hay un problema que genera una presión inflacionaria por el lado de los costos para las industrias. Entonces uno diría, bueno, sería mejor que sea barato. A ver. Ahora, si es barato, que es lo que vamos a ver ahora, en realidad... ¿Qué le sucede al sector industrial? Bueno, hemos tenido industriales acá, vos lo sugeriste en introducción. Si el dólar es muy barato, entonces lo que sucede es que comienza a ser, digamos, más fácil comprar productos en el extranjero, importar productos. Eso generalmente entonces afecta las posibilidades de mercado de los productores domésticos. Que en algunos casos está sucediendo. Que está ocurriendo cuando uno abre más la economía. Así es. Y por otra parte, ¿qué sucede en el sector externo? Si el dólar se atrasa mucho, bueno, si el dólar se atrasa mucho, en realidad empieza a haber problemas de balance de comercio. Es decir, ¿por qué? Porque le impacta a los exportadores, que tienen algún desaliento por exportar o por liquidar la divisa en todo caso, y a su vez alienta las importaciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces, es malo cuando es caro y es malo cuando es barato. ¿Qué podría hacer el gobierno, digamos? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? El ministro de Economía ha declarado ahora, comienzo de mes, dice, con el tipo de cambio no se puede hacer magia.
la Argentina va a tener un tipo de cambio competitivo cuando alcance el equilibrio fiscal y una economía más abierta. Eso ha dicho el ministro, creo yo, subestimando las dificultades que puede llegar a ocasionar el atraso cambiario. En realidad nadie puede discutir que si la economía es más abierta, eso está probado en muchos estudios, las economías más abiertas, lo que sucede en realidad es que una cosa que se llama tipo de cambio de equilibrio es más bajo. Entonces el tipo de cambio, es cierto que sería más competitivo, un tipo de cambio más bajo si la economía fuera más abierta, eso es cierto. También es cierto, cuando él habla del equilibrio fiscal, que si el gobierno no tuviera que endeudarse para financiar las dificultades de las cuentas públicas, hemos dicho, el gobierno ante un déficit fiscal muy alto como el que tiene Argentina, claro, tiene dos opciones. O hace un ajuste tremendo, digamos, ajustando el gasto de una manera muy drástica, o hace eso más gradualmente y mientras tanto trata de financiar eso. Lo puede financiar emitiendo moneda, que puede generarle dificultades con la inflación, o puede financiarlo tomando deuda, que es lo que un poco de cada cosa ha hecho el gobierno. Y entonces al tomar deuda el gobierno, recibir dólares, lo que hace el gobierno, obviamente cuando recibe dólares y vende los dólares, eso hace que el tipo de cambio tienda a ser más bajo. Es decir, aumenta la oferta de dólares. Aquí entraron 80.000 millones de, bueno, de dólares. Además hay un ingreso, si uno mira, hay un ingreso de dólares que no está ligado al endeudamiento, sino que está ligado a los dólares financieros. Claro. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que hacen los operadores es decir, me parece que el dólar no se va a mover mucho, vamos a tener una buena cosecha, entonces lo que me conviene es tomar un crédito en dólares en el extranjero, que tiene una tasa de interés barata, relativamente barata, probablemente para un argentino más cara que para otros, ingreso los dólares, los coloco en el sistema financiero con una tasa de interés alta, y aunque haya inflación, cuando yo lo vuelvo a pasar a dólares, si el valor del dólar es el mismo, en términos reales la tasa de interés para ese operador es muy alta. Claro. Entonces eso genera una entrada. Eso es lo que hizo, por ejemplo, que algunos países, el caso de Chile, para evitar eso, le pusiera restricciones. Dice, bueno, usted traiga los dólares, pero no se los puede llevar por un año. Claro. Entonces ahí Argentina tenía restricciones que fueron eliminadas, de manera tal que ahora el dólar ingresa y puede salir cuando quiere. Hago una pequeña aclaración para diferenciar con lo que ocurría en el periodo de la convertibilidad o en el periodo de la tablita de Martínez de Oz. En el periodo de la tablita de Martínez de Oz, el gobierno le decía, mire, el dólar hoy vale 10 y se va a ir devaluando tanto por mes. Le aseguro que se va a devaluar. Entonces ahí no tenía riesgo. Yo entraba el dólar, colocaba en el sistema financiero, eso se llamaba la bicicleta, claro, lo sacaba, el gobierno me había dado una suerte de, podríamos decir, de seguro de cambio. Durante la convertibilidad también, porque durante la convertibilidad lo que le decían era, el dólar vale 1 y va a seguir valiendo 1. ¿Ah? Bien. En este caso, como estamos ahora, tiene una ligera diferencia, y es que no hay seguro de cambio. Claro. O sea que el operador tiene que evaluar si cree que efectivamente no va a modificarse el tipo de cambio. Tiene que pensar un poquito eso. Lo que pasa es que hay un conjunto de elementos que hacen pensar de que efectivamente el tipo de cambio no va a crecer tanto. Si uno mira el tipo de cambio de lo que se llama del mercado futuro, ve que crece menos que a lo mejor una tasa que le da una rentabilidad alta. Entonces, lo que dice el ministro, que es cierto, pero para llegar a eso falta mucho tiempo. Fíjate en la siguiente placa. Mira, eso se llama tipo de cambio real multilateral, un nombre un poco difícil, pero es cuánto es el dólar en términos reales en relación a la canasta de monedas de los países con que nosotros trabajamos. Entonces, fíjate en este detalle. Vamos a ver una primer flecha allí. Allí es el fin de la convertibilidad. El dólar estaba muy atrasado, ¿ves? Y vino la convertibilidad, la devaluación que se hizo después de asumido el gobierno Remes-Lenikov, etc. Entonces se recuperó mucho el tipo de cambio. Hubo un periodo que es el que sigue, que la flecha sigue, que Argentina tuvo un tipo de cambio muy alto. El periodo cuando el presidente Kirchner decía, tenemos superávit gemelo, superávit fiscal, superávit de balance de comercio, tenemos un tipo de cambio competitivo, en fin, la economía crece. Fue la época en que pensábamos
que íbamos a seguir creciendo como si fuéramos chinos. Así es. Se nos rasgaban los ojos. Bueno, pero a partir de, en la flechita siguiente muestra la caída del tipo de cambio, y en realidad la presidenta Cristina Fernández se fue del gobierno con el dólar atrasado, con el cepo, con las reservas que había perdido decenas de millones, 30.000 millones de reservas, etcétera, ¿no? Entonces, el punto siguiente, en un momento trató de reaccionar. Ahí es cuando esa flechita muestra la devaluación de Kicillof. Enero dice, Kicillof dice, bueno, devaluamos y vamos a recuperar un poquito el tipo de cambio. En realidad no sé si lo dijo Kicillof, porque no se lleva bien con el presidente del Banco Central de la época. Claro. Y algunos dicen que la devaluación, el central largó que se fuera el tipo de cambio sin decirle al ministro. Bueno, ahora la siguiente... esa es la devaluación de Kicillof. Y la siguiente, ese saltito que vemos ahí, es la unificación del mercado cambiario. Fíjate en esto, en lo siguiente. Después de la unificación. Después de la unificación, ¿ves que ahí baja de nuevo? Baja de nuevo. Bueno, ¿por qué baja? Estamos en 85.2. ¿En relación a qué? En relación a 100 el día que se unificó el mercado cambiario. El día que se unificó el mercado cambiario y lo hacemos igual a 100, hemos perdido 15 puntos de valor del índice multilateral. Por supuesto, no es lo mismo el dólar, este índice de tipo de cambio. Una cosa es que en relación a todos los países con que comerciamos, otra cosa es en relación a cada país individualmente, porque cada país individualmente también mueve su moneda, ¿no es cierto? Y tiene su inflación. Eso lo vamos a ver en la próxima. Ahí está la unificación cambiaria y en la próxima placa vamos a ver, esas son las variaciones por cada moneda, ¿no? La única que se ha mantenido relativamente el tipo de cambio es con Brasil. Ahora, con Estados Unidos se ha trazado 20 puntos, con China 21, con la zona del euro 23. Digamos, por eso es que se empiezan a escuchar las voces de los industriales que dicen, habría que modificar el devaluar, y el ministro dice, no se puede hacer magia. Nosotros no intervenimos en el mercado, ¿no? Bueno. El 15% que veíamos en la placa anterior, si uno tomara contra el valor del dólar de los últimos días, quiere decir que para llegar de nuevo a 100 tendría que estar en 18, cosa que no es muy factible de ser pensada, porque eso tendría otros impactos sobre precios. Pero para terminar, que es en lo próximo, vamos a terminar mirándole el rostro a Duhovne, que ha dicho, no puedo hacer milagros. Eso es cierto. Ahora, el gobierno debería hacer algunas cosas, además de fijarse en lo fiscal, además de discutir la apertura de la economía y demás, para lograr que el tipo de cambio sea competitivo aunque no se modifique el precio. Y para hacer eso, lo que hay que reducir son ciertos costos que impactan sobre la producción industrial, impuestos que a veces son distorsivos, y costos de logística y fallas de infraestructura que tenemos, etcétera, que permitan hacer más competitiva a las empresas sin necesidad de modificar el tipo de cambio nominal. Si eso no ocurre, vamos a estar caminando en ese periodo complicado, que es la sensación de que el atraso cambiario empieza a dañar la economía. Porque 20 puntos de atraso cambiario con China, para un país que tiene una agresividad exportadora notable, es altamente probable que genere en algún momento una presión de ingreso de productos importados que perjudique a la industria local. Bueno, ya está sucediendo. Sí, todavía no tanto, pero es un riesgo que debería ser monitoreado, creo yo, con mucho cuidado. Me parece que el ministro, en la declaración, donde su única respuesta es decir, no puedo hacer milagros, me parece que se equivoca un poco en el camino, al menos de la comunicación. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene.